Letra E. El cuerpo siempre es un tema difícil de abordar. Así como puede ser un objeto de adoración, también es cierto que lo padecemos como un fardo que hay que cargar onerosamente. Por supuesto que el cuerpo es una maldición con la que hay que lidiar en todo momento. Basta estar enfermo para entenderlo. Pero también es el primer dato que nos pone en contacto con lo extraordinario y, sobre todo, con el placer. Para Osmodiar, el cuerpo era una maquinaria muy precisa que se confundía con la conciencia. Siempre recordaba lo que decía Schopenhauer al respecto. El primer contacto con la voluntad es a través de nuestro organismo. En términos metafísicos, la fisiología es la única vía que desemboca en lo divino, por lo menos mientras continuemos con vida. Si a lo largo de los tiempos se lo ha considerado algo maligno y diabólico, se debe al resentimiento que provoca todo lo que nos lleva del infierno al paraíso, del máximo dolor al goce incontenible. En pocas palabras, representa el orden de la muerte al tiempo que expresa la cúspide de la belleza. Queramos o no, es el lugar donde nos reconocemos y donde comprendemos lo que la existencia significa, el cuerpo como la encarnación de lo irrepresentable. Incluso Dios tuvo que sacrificar una parte de sí para que el mundo emergiera de la nada, ya que lo divino y la nada son dos rostros de lo mismo. Finalmente el cuerpo se identifica con la forma, con la magia que implica que algo acontezca. Las teorías que lo niegan y que ponen una serie de vicarios como sus poseedores, llámese alma, espíritu, conciencia, etc., simplemente olvidan que sin el cuerpo el alma es muerte, no otra cosa. Y eso no deja de tener su encanto. Que nuestra esencia sea muerte es lo más liberador que puede sucedernos. Único consuelo y esperanza de que el error llamado creación fenezca en algún momento, ya que porta la disolución en su propio seno. Sin embargo, Osmodiar pensaba en el lugar que Soma ocupa en nuestro tiempo, un tiempo que vomita sociedades que se autodenominan occidentales y modernas. Justo el tiempo en el que por fin los autómatas espermáticos se han apoderado de manera definitiva del mundo. La doble moral con respecto al cuidado y cultivo del cuerpo es un viejo cuento, un cuento que en esta época de simiente atrofiada se ha exacerbado. Los hombres de hoy no saben qué hacer frente a ese raro y familiar objeto. Es una presencia que echa por tierra la pretensión humana de trascender su condición putrefacta, la evidencia de que somos seres perecederos, seres que tenemos que vivir de cadáveres y que defecamos cuantiosamente, a menos que suframos de estreñimiento, porque entonces ni así logramos deshacernos de la mierda que corre por nuestras venas. Pero al mismo tiempo es una época en la que el cuerpo se ha convertido en una imagen fundadora, sin la cual nuestra presencia simplemente pasaría inadvertida. Vivimos en la exacerbación de Soma, su proyección a horizontes insospechados, hiperreales, casi divinos. Todo parece ser una trampa. La mojigatería se caracteriza al género humano, prevalece detrás de esta supuesta adoración. Osmodiar pensaba que su cuerpo era el instrumento más perfecto que poseía para extraer un poco del placer y del verdadero goce que se hallan sepultados en el fango de todos los días, y no tenía ningún reparo en admitirlo. La mitad de su tiempo lo dedicaba a ejercitarlo y a cuidarlo, así como se cuida algo muy frágil y precioso. Pero no se engañaba, precisamente por lo precario de su tesoro, por lo traicionero y propenso al dolor que resultaba ser ese extraño ente que lo acompañaba a todas partes, en que lo había convertido en algo que había que venerar. Sin darse cuenta, su conciencia se disparó en un intricado soliloquio. Los autómatas espermáticos difícilmente tienen el valor de afirmarse como seres vanidosos,
deseosos de regodearse en el enorme placer que les podría proporcionar el cuerpo si abandonaran su patético cliché pseudointelectual. Imposible centrar mi energía en algo tan frívolo. El cuerpo es lo de menos. Los sentimientos de las personas son lo que importa. Vale madres que tengas un cuerpo de mierda. Yo lo que quiero es hacerle el amor a tu espíritu. Y una serie de hipocresías más que invariablemente me provocan vascas incontenibles. Y no es que no se pueda disfrutar cualquier tipo de cuerpo. Muchas veces es más importante la actitud para experimentar una buena acogida que un cuerpo perfecto. Incluso, ¿qué quiere decir eso de cuerpo perfecto? También es una mamada. Pero lo que no soporto es ese estúpido sonsonete que emite la mayoría de la gente sobre el papel protagónico que los sentimientos deben representar en el ejercicio de la libido. Y sobre todo, lo bajo y poco profundo que implica reventar tu calentura sin justificación alguna, por el simple placer de reventarla hasta no dar más. Aunque hay que señalar que esto último es algo que la gente progre generalmente reivindica. Lo que sí ya no soportan es que la acogida sea entre una pareja que, además de darle gusto al deseo en un sentido puramente animal, lo haga con el plus estético del cuerpo bello. No es gratuito que Mishima afirmara que solo un cuerpo hermoso merece ser acogido por lo divino. Por eso la muerte únicamente es gloriosa si sobreviene de un cuerpo joven y bello. Las personas que no hacen un pito de ejercicio, con el alma escapándoseles por sus gordos y flácidos culos, que por cierto portan como un trofeo intelectual, apelan a la parte espiritual de sus vidas, emitiendo graznidos de defensa frente a su huevonería y resentimiento por no parecerse a la gente que tanto critican. En teoría están ocupados en cosas más profundas como leer, el arte, incluso trabajar para forjarse un futuro. Pocas veces consigo escuchar ese tipo de estupideces sin expresar un rictus de sorna que invariablemente me delata. ¿Cómo olvidar la serie infinita de ocasiones en que la gente ocupada en asuntos de provecho, sensible, culta y, antes que nada, más allá de cualquier tentación vanidosa con respecto al cuerpo, se ha abalanzado sobre mí con el firme propósito de encauzarme por el buen camino, reconviniéndome por perder el tiempo en ese objeto de putrefacción? Parece que no hay nada más apetecible para los autómatas espermáticos que tratar de ayudar a un tipo que hace ejercicio, es decir, sacarlo de su frívolo error. Realmente no concibo cómo es que puedes desperdiciar tu vida en un gimnasio. ¿No te aburres?, dijo el desconocido con expresión de condescendencia. No, respondí distraídamente. En verdad no. Te juro que no te entiendo. Levantar pesas a lo único que te llevará será volverte estúpido. No te preocupes, así estoy bien. Yo prefiero leer un buen libro o ir a un museo, exclamó imperativamente. Aunque no lo creas, te entiendo y me parece perfecto. En ese momento el rostro del desconocido se transformó, dejando de lado el gesto de condescendencia que hasta ese momento había prevalecido, para pasar a otro más combativo. Estaba claro que el gusanito de convencimiento anidaba en su ego. Yo, en cambio, había tratado de evitar a toda costa la discusión, pero ya era inevitable. Era mejor entrar en su juego que ignorarlo. La experiencia me ha enseñado que la indiferencia los ofende mucho más. La gente necesita estar inmersa en algo que la distraiga de su tedio cotidiano, no importando que en el proceso la hagan mierda. Así que finalmente decidí darle gusto, concediéndole toda la atención que insistentemente me reclamaba. ¿No sería mejor que cultivaras tu intelecto?, continuó ya enardecido, dispuesto a convencerme de la verdad que me negaba a aceptar. No sé si lo cultivo o no. En realidad no quería entrar en esas cuestiones, pero si insistes te voy a decir cómo lo veo yo.
Eso es lo que quiero. Vamos, dime. Mira, creo que el problema radica en que lo que tú consideras intelecto no es algo que se pueda desarrollar. O lo tienes o no lo tienes. Así que lo mejor que pueden hacer tú y la mayoría de la gente es simplemente no afanarse en cultivar algo de lo que carecen de antemano. No sé si yo posea una gran inteligencia que estoy desperdiciando al concentrar mi energía en el cuerpo. Lo que sí te puedo decir es que me da igual lo que piense la gente al respecto, o si tú o quien sea deciden hacer de su vida un papalote. ¿Cómo puedes decir algo así? Todos debemos tratar de superarnos. Es una simple cuestión de decidirnos y hacerlo. Justo para eso está la cultura, para ser mejores. Vociferó el desconocido ya realmente alterado. Su rostro detonaba rabia, el tipo de rabia que se apodera de quienes tratan de explicarle algo a alguien sin conseguirlo. Daba la impresión de que se le estuviera hablando a una pared esperando que se le otorgara su consentimiento. Me temía que llegáramos a esto, le dije con toda la calma del mundo. Pero ya que insistes en que te conteste, creo que es la peor mamada que pudiste haber dicho. No digo que no esté de moda pensar en ese tipo de tonterías, pero eso no te exonera ni un poquito. Más bien creo que tú sí eres víctima de un tipo de cultura bastante limitada que, insisto, es lo de hoy. Ahora sí estoy convencido de que tanto ejercicio te secó el cerebro. Eres un ignorante. Seguro que te la pasas encerrada en un gimnasio admirando tus músculos. Tienes razón, repliqué con un aire circunspecto. Seguro que sí se me secó el cerebro. De otra forma, no estaría hablando contigo. Pero no creo que por hacer ejercicio. Lo que pasa es que generalmente me mimetizo con el ambiente circundante para así poder socializar. ¡Qué estúpido eres! Probablemente, proseguí con aire divertido. No lo niego, pero te juro que a mí sí se me secó el cerebro. En tu caso es distinto. No hay nada que pueda secarse. La gente ignorante y frívola como tú solo pueden responder con groserías, dijo tajante. Te juro que no estoy respondiendo con groserías. Simplemente te digo la verdad. Pero mejor cuéntame tú, ¿qué haces? Tengo una licenciatura en Administración de Empresas, una maestría en Ciencia Política y varios diplomados en Historia del Arte, sin contar el negocio de bienes raíces que administro. Al decir esto, adoptó cierto aire de superioridad para que viera que me había metido con el hombre equivocado. No, pues sí estás cabrón. Se ve que llevas una vida intelectual intensa y, sobre todo, polifacética. Ya entiendo por qué no puedes desperdiciar tu tiempo en cosas tan banales como hacer ejercicio. Y dime, ¿vale la pena tener tan jodido el cuerpo? Porque te noto un poco resentido al respecto. Te juro que si te viera feliz me quedaría tranquilo. Pero pareces un poco alterado cuando estás entre gente con apariencia atlética. Si no, ¿cuál es el afán de sermonearme? Solamente quería ayudarte, abrirte los ojos, que salieras de ese engaño vanidoso en el que vives. La situación se había tornado realmente divertida. Él se encontraba desconcertado. No entendía cómo un tipo como yo, musculoso e ignorante, se estaba burlando de su cruzada redentora. Para él, lo lógico era que lo amenazara diciéndole que le iba a partir la cara si me seguía chingando, es decir, que recurriera a la fuerza bruta para que pudiera demostrarme que yo era incapaz de mantener una discusión. En pocas palabras, dejar claro que yo era un estúpido que lo único que sabía utilizar eran mis músculos. Curiosamente es lo que este tipo de individuos pacíficos y civilizados generalmente piden a gritos que los golpeen para así tener algo que contarles a sus nietos. Y tienes toda la razón, respondí. Yo haría lo mismo, por eso hablemos en tus términos. ¿Sabes quién fue Aristócles? No, exclamó desconcertado.
Pero sí sabes quién fue Platón. Claro, su rostro había recuperado la confianza. Fue en ese punto que decidí divertirme y comencé a hablar sin parar. Mira, entonces no entiendo cómo no habías oído hablar de Aristócles, alias Platón. De hecho, Platón es un sobrenombre que significa el de espaldas anchas, clara referencia a que ese famoso filósofo estaba mamadísimo. ¿Cómo ves? Seguro el imbécil de Platón también se le secó el cerebro, y seguro también sabías que la educación griega, paradigma de enseñanza incluso en nuestros días, estaba centrada en un 50% en el cuerpo, por eso en las escuelas se les llamaba gimnasios. Si realmente siguiéramos los preceptos que nos ha heredado la tradición del pensamiento occidental, que por cierto tú tanto veneras, pues todos tendríamos que estar realmente mamadísimos. Pero como te explicaba, eso es imposible. Hay impedimentos genéticos. Y con esto no me refiero solamente al cuerpo, sino al intelecto, incluso a la capacidad intuitiva para poder que podamos tener. Hay gente más inteligente que otra, más guapa que otra, más valiente, etc. El verdadero problema de nuestro tiempo es la gente como tú, a la que le hicieron creer que si se esforzaba podía superarse. Y el resultado siempre es desastroso. Tú eres un claro ejemplo. En términos nietzscheanos, eres el prototipo del animal resentido, al que le dijeron que podía hacer lo que quisiese, pero cuando se da cuenta de que por más que lo intente, no lo logrará jamás, se envuelve en una nube inmensa de amargura, adoptando el discurso de voy a ayudar a los demás a ser tan jodidos y resentidos como yo. Además, no hay nada más vanidoso que pretender ser culto justo para conjurar la vanidad. Es la peor tontería que puede esgrimir tú y todos los de tu especie. Solo puedo decirte que me encanta ser un estúpido que desperdicia su vida haciendo ejercicio. Tienes toda la razón, seguiré así el resto de mis días. Eres un nazi, me gritó ya fuera de sí. ¿Realmente tienes idea de quiénes fueron los nazis? Dije riéndome. Eres un estúpido y un cerdo. El desconocido estaba realmente enojado. No entendía cómo se le había escapado de las manos el curso de la discusión. ¿Sabes quién es Boogie el aceitoso? Continué sin dejar de reírme. Es que quiero recordarte una de sus egregias enseñanzas. Los cerdos, junto con los delfines, están considerados dentro de los animales más inteligentes. Más abajo vienen los humanistas y, en el último escalafón, los estúpidos entusiastas como tú. El ring del teléfono emergió de repente, despertándolo del ensimismamiento en que se encontraba. Después de un momento en lo que se ambientaba nuevamente, se incorporó de inmediato sin ver siquiera quién lo llamaba, ya que se le hacía tarde para ir al gimnasio.